ahora te quiero compartir un mensaje bíblico. El título de esta predicación, de esta palabra, es La fe en tiempos de crisis. Ya que estamos viviendo un tiempo de crisis mundial. Esta pandemia ha causado un efecto en todo el mundo. Las economías, a nivel social, a nivel económico y también a nivel espiritual. Por eso es necesario que aquellos que son hijos de Dios, que conocen la palabra de Dios, es el momento de tomarse de su palabra, de lo que Dios nos dice. Y estoy seguro que el Señor nos va a hablar por medio de este mensaje. Así que, como recién te decía, el título de esta predicación es La fe en tiempos de crisis. Y quiero que compartas conmigo un texto bíblico que está en Mateo capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8, 23 al 27. Dice la Biblia: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Y de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban al barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. Y Jesús dijo: «¿Por qué tienen miedo? Tienen tan poca fe». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: «¿Quién es este? Hasta el viento y las olas le obedecen». Acá vemos una circunstancia muy parecida a estos tiempos, solo que la vivieron los discípulos y Jesús. Ellos también en ese momento, en ese lago, tuvieron un tiempo de crisis, un tiempo en que sus vidas corrieron peligro. Y hoy te quiero compartir 3 puntos que son muy importantes para que veas en qué estado se encuentra tu fe. Si hay algo que podemos aprender con esta situación, con esta pandemia, es ver cómo está nuestra fe, en qué estado está nuestra fe. Si tenemos una fe sólida o si tenemos una fe débil. Y bueno, y por eso te quiero compartir este mensaje. No tenemos que ignorar que el Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos libra de todo mal. Usted va a ver seguramente, como lo veo yo en los medios de comunicación, la gente tiene mucho temor. Pero los hijos de Dios tenemos que estar firmes, tenemos que estar confiados en Él. Bueno, y acá vemos una circunstancia muy parecida. Vemos 2 clases de formas de pasar una crisis. Primero Jesús, cómo toma esta crisis con seguridad, y después los discípulos, que son apoderados del temor, ¿no? Y dice que empezaron a exclamar: «Nos ahogamos». Y esas pueden ser cualquiera de las 2 posiciones que podés tomar. Podés llenarte de temor, estar ansioso, terror a morir, o tomarte de la palabra de Dios y confiar en Dios, porque Él es tu librador. Él te libra de todo mal. Bueno, como recién te decía, te quiero compartir 3 puntos que son muy importantes en situaciones como estas, ¿no? Si hay algo que podemos rescatar de este mensaje es que podemos aplicar esta enseñanza para este día, para este tiempo, para los tiempos en que estamos viviendo. Así que el primer punto que notamos que los discípulos empezaron a ver fue que se perturbaron y empezaron a pensar lo peor. Pensaron lo peor. Ya se vieron ahogados, ¿no? Y eso es el primer punto que te quiero compartir. Si hay algo que tenemos que aprender es que el temor no se apodere de nosotros. No perturbarnos, no perder nuestro lugar de hijos de Dios, sino todo lo contrario. En circunstancias como esta es el momento de tomarse más del Señor. Así que no te perturbes, que las noticias sean para prevenir y no para perturbarte. Que lo que escuches, que lo que veas sea para que te guardes, te cuides a tu familia, cuides al prójimo, pero no para que vivas perturbado, con temor, pidiendo o tener miedo a morir. Fíjate lo que dice la Biblia en el Salmo
125, versículo 1 dice: los que confían en el Señor están seguros como el monte de Sión. No serán vencidos, sino que permanecen para siempre. Esa es la seguridad del Hijo de Dios. El que está tomado del Señor no se perturba y no va a perder su lugar, sino todo lo contrario, son momentos, es el momento indicado para buscar más del Señor, para tomarse más de Él y de todas sus promesas, de todas sus promesas. Segundo punto, y este también es muy importante. En una crisis como esta es una buena oportunidad para fortalecer nuestra confianza en el Altísimo. Si hay algo que podemos rescatar de una crisis como esta que estamos viviendo, es que nuestra fe en el Señor se tiene que afianzar, fortalecernos más en nuestra confianza en el Señor, en Dios, en el Altísimo, y entender que nuestras vidas están en sus manos. Cuando yo leo este texto bíblico, encuentro algo en el Señor cuando Él dormía. Dos cosas que son muy importantes. ¿Por qué dormía Jesús en medio de semejante tormenta? Y la primera es porque Él confiaba en su Padre Celestial. A Él nada lo perturbaba. Él tenía la certeza de que su vida estaba en sus manos. Así que eso es lo primero que podemos rescatar de esta enseñanza. Seguros, sentirnos seguros. Dios nos guarda, Dios nos cuida. El Señor nos ama y estamos bajo su protección. Sentí, confía en Dios, como Jesús en esa barca. Y segunda enseñanza que veo cuando Jesús dormía, era que los discípulos tenían que probar su fe. Los discípulos tenían que probar cuál era su estado espiritual ante una tormenta. Yo estoy seguro que por eso Jesús se durmió. Los discípulos tenían que probar cómo era su fe en tiempos de crisis. Y es la misma prueba que podemos estar viviendo muchos de nosotros que confiamos en el Señor. Tenemos que probar si hay una fe genuina, si hay una fe que sirve o es algo solamente emocional. No tiene certeza y no tiene seguridad. Por eso esta crisis es una buena oportunidad para fortalecer nuestra confianza en el Altísimo. Tercero, que tenemos que también aprender a vivir, a compartir. Tenemos que tener cuidado en tiempos de crisis a cuidar nuestras expresiones y palabras. Todo lo que digamos tiene que ser con fe. Todo lo que usted diga en tiempos como estos de los que estamos viviendo, tiene que ser con palabras de fe. Palabras de fe. Los discípulos habían vivido mucho tiempo con el Señor, ya habían experimentado grandes milagros, habían visto la mano de Dios. Pero en el momento de esta crisis, ellos empezaron a dudar. Pero no solamente pensaron lo que podía llegar a pasar, sino empezaron a declararlo. Empezaron a decir: nos ahogamos, nos morimos. Es más, algunos hasta empezaron a sacudir al Señor. Señor, despertate, que nos morimos. Como diciendo: ¿qué estás haciendo durmiendo mientras nosotros nos estamos ahogando? Bueno, las expresiones, lo que uno declare en circunstancias como esta es fundamental, es fundamental. Podemos lograr una gran victoria ante una crisis o podemos tener una gran derrota por nuestra declaración, por lo que declaren nuestras palabras. Por eso Jesús, cuando se despertó, les dijo: ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen tanto miedo en medio de la tormenta si yo estoy con ustedes? Y esa es la misma enseñanza que podemos rescatar para nuestras vidas. ¿Por qué dudar? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué desesperarnos y perder nuestro lugar si Dios está con nosotros? El Señor está con nosotros. Así que tenemos que cuidar qué palabras declaramos, qué decimos. Y si decimos algo, tiene que ser una declaración de fe. Es el tiempo de que nuestro idioma, el idioma de los hijos de Dios, sea el idioma de la fe. Y si no tenés nada que decir, es preferible que no digas nada, pero que siempre declares palabras de fe.
Hay una historia en la Biblia, una historia de un ciego, un hombre que escuchó que Jesús estaba caminando por su ciudad, por su aldea. Y así que vamos a ir a la Biblia nuevamente. Esta historia está en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice así: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Algunos le dijeron: cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que lo llamaron a Bartimeo. Lo llamaron, ¿no? Anímate, le dijeron otros. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó y saltó y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga? Mi rabí, dijo el hombre, quiero ver, quiero dejar de ser ciego. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Este texto también nos deja una enseñanza, nos deja lo que puede pasar cuando nosotros actuamos con fe, más allá de la circunstancia en que nos encontremos. Bartimeo no estaba en una buena situación, había perdido la vista. No aclara la Biblia en qué circunstancia, pero se encontraba ciego. Pero él escuchó un comentario que Jesús estaba en su aldea, estaba en su ciudad, y empezó a hacerse notar. Empezó a buscar a Jesús, empezó a buscarlo y con todas sus fuerzas, atravesando aún barreras que los demás ponían alrededor de él porque lo hacían callar, porque su forma de buscar a Jesús era desesperada, clamaba a Dios, clamaba. Pero ese clamor se hizo escuchar, Jesús lo escuchó. Jesús lo escuchó. Y no solamente lo escuchó, sino que Jesús se detuvo. Se detuvo. Dice que muchos, quizás los mismos que lo hicieron callar, después lo acercaron a Jesús. Así que Bartimeo tenía la oportunidad de estar frente al Señor. Y dice que cuando se detuvo, Jesús le pregunta qué era lo que quería. ¿Qué era lo que quería? Era obvio que Bartimeo estaba ciego, así que él necesitaba un milagro. Pero Jesús le preguntaba esto porque necesitaba que Bartimeo con sus palabras declarara lo que necesitaba, declarara cuál era su problema, clamara a Dios. Entonces dice que Jesús lo llamó y ahí es donde Bartimeo se acerca a Jesús, se despoja de sus prendas, quizás tendría prendas muy pesadas porque dice, sacó sus prendas, se acercó a Jesús. Y en el momento Jesús le pregunta qué era lo que quería, y cuando Bartimeo dice cuál era su necesidad, Jesús le dice: ya estás sano, tu fe te ha sanado, tu fe. Lo que él declara, lo que él dice, la acción de fe es la que produce el milagro. En este caso, la acción de Bartimeo, el clamor, gritar, llamar la atención, buscar, despojarse y dejar todo solamente para buscar al Señor, hizo que Bartimeo recibiera el milagro. No hizo falta la fe de Jesús para ser sanado. La fe de Bartimeo, la decisión de buscar de Dios, la decisión de seguir al Señor, la decisión de atravesar toda clase de barreras. Estoy seguro que tenía la barrera física por ser ciego, pero también tenía una barrera mental, porque no se podía abrir camino solo. Pero más allá de eso, él siguió insistiendo. Después vinieron otras barreras, la de la sociedad. Muchos lo hicieron callar porque lo que él hacía era escandaloso. Pero Bartimeo insistió,
buscó al Señor, buscó porque él tenía la necesidad, clamó. Y cuando se encuentra con el Señor escucha su necesidad, escucha su problema, y es ahí donde recibe el milagro. Tengo la certeza que estamos viviendo tiempos como los tiempos de Bartimeo, como los tiempos bíblicos, tiempos en que hay grandes crisis. Hoy estamos pasando por una de ellas, pero también tengo la certeza que como en los tiempos bíblicos, como cuando Jesús sanó a Bartimeo, Dios se está moviendo en una forma sobrenatural y poderosa. Y Dios hoy puede hacer un milagro en tu vida. Iglesia, puede hacer un milagro en tu hogar, en tu familia. Iglesia, Dios está presente guardando a su pueblo. Por eso solamente te animo a que no te perturbes, no pierdas tu lugar de hijo de Dios, no te desanimes. Después cuida tus declaraciones, que todo lo que digas, todo lo que declares sean palabras de fe. Declará con fe. Dios es tu guardador, Él es nuestra protección, Él protege a tus hijos. Y también movete en fe, busca al Señor, clama. Si tenés un gran problema, clama a Dios, clama como hizo Bartimeo el ciego, clama. Estoy seguro que Dios te va a escuchar, va a prestar atención a tu necesidad y te va a sanar. O te va a librar del problema, te va a bendecir, te va a guardar, te va a proteger. Así es nuestro Dios, Él es poderoso. Por eso te invito a que tomes esta palabra y que en este tiempo la puedas aplicar con todas tus fuerzas. Te voy a pedir a que recibas esta oración que voy a soltar en esta mañana. Así que recibí esta palabra en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo bendigo a cada hermano que ha recibido tu palabra. Y como siempre hemos declarado, Señor, esta palabra es como una gran semilla que produce grandes frutos. Frutos el 100%. Señor, que nada apague esta palabra, sino todo lo contrario, que tenga mucho fruto sobre nuestros hermanos, sobre las familias, sobre los hogares que están mirando este culto. Señor, en el nombre de Jesús, soltamos bendición. Señor, y también oramos por aquellos que quizás están mirando, pero no tienen a Jesús en sus vidas. No han puesto su confianza en Dios. Y están perturbados, están confundidos y no saben en quién confiar. Señor, te pedimos que los visites, que tu presencia vaya sobre sus vidas y estés tocando sus corazones. Yo declaro tu palabra, Señor, y suelto esta palabra sobre todos los hogares que la están recibiendo. Señor, y te doy toda la gloria, pidiéndote, Señor, que guardes a tu pueblo, guardes a tus hijos y guardes a cada habitante de nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.